Os estaba comentando, estaba orando por los que nos gobiernan. Una de las personas que nos gobernó en el pasado, quizá algunos al oír mi oración de que estaba pidiendo por ellos, que el Señor toque su corazón, pensará, bueno, José Luis, esto qué difícil es, ¿no? ¿Cuánta fe has de tener para orar así? ¿Os acordáis del vicepresidente Josep Lluís Carod Rovira? ¿Os acordáis del vicepresidente del tripartit? No hace tanto, ¿verdad? Pues él se ha convertido en uno de los referentes para el protestantismo en Cataluña, en el sentido de que es una persona que no se confiesa como protestante, pero le caemos muy bien, nos quiere mucho. Ha escrito un libro realmente muy bien documentado sobre el protestantismo en Cataluña hace poco menos de un año, creo que fue su presentación, y ahora ha organizado en Casa Forum, allí en la Plaza España, es allí, ¿no, Dan, donde queréis ir los jóvenes? Ha organizado en Casa Forum una exposición sobre la Reforma en el marco de la celebración de los 500 años de la Reforma, y ha leído, el sábado pasado, el día 31, leyó las 95 tesis, organizó, él no las leyó todas, pero organizó la lectura de las 95 tesis de Lutero en catalán, a cargo de, pues la mitad de las 95 tesis la leyeron personas protestantes, evangélicas, protestantes, y la otra mitad la leyeron pues personalidades muy conocidas del mundo de la comunicación en Cataluña, del periodismo y la comunicación. Había la directora de Radio Cataluña, ¿cómo se llama? La Marta Tarribas. Mónica Tarribas, Josep Cuní, personas muy conocidas que estaban allí para leer las tesis, una de las tesis de las 95 que clavó Lutero, así que Carod ha clavado las suyas en el Foro Casa, en el Casa Forum. Qué bien, realmente Dios hace milagros, ¿no? Uno de los problemas muy comunes de la Iglesia del Señor es nuestra falta de fe. Dios hace mucho más de lo que nosotros pedimos en oración o somos capaces de entender, de concebir, de imaginar. ¿Se ve? Bueno, lo tendré que hacer más grande, me parece. Yo desde aquí lo veo, desde el final. Alfonso, vamos a hacer un test. ¿Tú lo llegas a ver desde el final? Ah, mira, qué bien, ya está, ¿no? Ahora mejor. Muy bien. Pues bien, hoy quisiera hablaros de esto, ¿no? Hay una frase que la frase es de este libro de Max Lucado. El libro se titula Como Jesús y la frase de la portada es: Dios te ama tal como eres, pero no quiere dejarte así. ¿Estáis de acuerdo en que Dios tiene esta actitud con nosotros? Dios te ama tal como eres. No te va a poner peros. Yo te amaría, pero resulta que eres así y así no te puedo amar. No, Dios te ama tal como eres, pero no quiere dejarte así, tal como eres. Dios quiere que seas como Jesús. ¿Vale? Hasta aquí el título del libro de Max Lucado. Creo que es perfecto para la serie de predicaciones que iniciamos hace 2 domingos y que yo quisiera ir compartiendo con vosotros. ¿No? Es un libro que yo leí este verano, un libro que me ha hecho mucho bien, y creo que esto, como nos decía el pastor Félix Ortiz de la Bonanova, ¿os acordáis de que él vino al principio, cuando empezábamos a venir a la iglesia, vino y nos explicó que él como pastor invitaba a otros pastores a predicar y les decía: háblame, por favor, de lo que creas que es más importante para ti, de aquellas cosas y verdades de la palabra de Dios, del Señor, aquello que crees que es más importante para ti. Y entonces dice: yo voy a hacer esto, voy a hablaros de lo que creo que es más importante para mí. De esto estoy hablando de bastantes años atrás, no os preocupéis, si no os acordáis de los detalles, no os preocupéis. Y entonces dijo: voy a hablaros de que debemos ser como Jesús. Y me parece que dijo algo así en plan gracioso, que debíamos ser como Jesucitos, ¿no? Pequeños, ¿no?
¿Os acordáis de esa frase, verdad? Las cosas así, los chascarrillos a veces quedan más que el detalle del contenido. Pues es así, hermanos. Yo quisiera recordar que el propósito de Dios para ti es que seas transformado, que cada día seas mejor persona y te parezcas más a Jesús. Para mí esto es sinónimo. Es decir, para ser mejor persona debemos parecernos cada día más a Jesús. Esto lo dice así de claro, lo dice el texto de Romanos 8:29, que es muy conocido, sobre todo el 8:28, ¿verdad? Todas las cosas nos ayudan a bien. A los que a Dios aman, todas las cosas nos ayudan a bien. Es verdad. Y entonces Pablo añade, dice, sí, porque a los que conforme a su propósito son llamados, resulta que Dios a los que antes conoció con amor eterno. Este conocer es un conocer lleno de amor, lleno de ternura, lleno de buenos propósitos para nosotros. A los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Vale? El propósito de Dios, clarísimamente, así está expresado, así de claro, es que hemos sido predestinados para que seamos transformados a la imagen de Jesús, para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, esto es un propósito que el Señor está cumpliendo en nuestras vidas. Jesús es la perfecta imagen de Dios. Jesús es el hombre que Dios creó en el paraíso, llevado a la perfección, ¿verdad? Adán era sin pecado y Jesús es como Adán, pero ha llevado el amor de Dios, lo ha encarnado de tal manera que lo ha llevado a su plenitud. Es así como por el pecado de Adán entró el pecado y la muerte a toda la humanidad, por la obra de amor de Jesucristo ha entrado la gracia y la salvación a todos los que se arrepienten y creen. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Ahora bien, me gustaría hablaros, este es el propósito de Dios. Hay una pregunta, siempre es muy importante hacérsela, ¿no? Cuando ya sabes qué quieres o cuál es el tema que debes conseguir, el propósito que debes alcanzar, la siguiente pregunta que te harías, ¿cuál sería? Bueno, ya sé dónde he de ir. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Verdad? Yo al menos, después del qué o el propósito, una vez lo tienes claro, ¿y cómo lo haré? ¿No? Así pues te tienes que plantear, si estás haciendo estudios, un programa para poder conseguir cómo realizarás todas las tareas necesarias, todos los exámenes que te van a exigir para poder... ¿Verdad que sí, Marci? Es así, primero viene el qué, pero después enseguida viene el cómo. Y entonces, en los medios que Dios utiliza, yo creo que cuando pienso en... Por favor, ¿podrías pasar la otra parte de la página? Hasta, a ver, un poco más, los medios que Dios utiliza. Más, todavía más. Un poco más, todavía más, ya está bien. Bueno, gracias, Ezequiel, esto es fantástico. Pues como os decía, el cómo viene expresado en estos medios que Dios va a utilizar. Lo primero es que la palabra que ahora es la base de nuestra reflexión en la predicación de hoy, la palabra que es la lectura que hacemos cada día en nuestra casa para conocer mejor al Señor y su voluntad para nosotros, pues esta palabra debe renovar nuestro entendimiento. ¿Vale? No os conforméis a este mundo, sino transformaos, mejor traducido, dejaos transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra renueva nuestra forma de pensar, la mejora, la cambia, la transforma.
Si la dosis de la palabra es minúscula, esta renovación pues es mínima. Pero cuando nos alimentamos abundantemente de la palabra, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, cuando la leemos todos los días, como aconsejó Moisés a Josué, ¿verdad? Como es la voluntad de Dios para sus hijos, cuando la leemos, la reflexionamos, la memorizamos y la llevamos en el corazón, esta palabra renueva nuestro entendimiento para que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Así que este sería el primer medio. No os estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Al menos esta Biblia yo ya la tengo bastante, la tengo como muy gastadita ya de tanto llevarla, cogerla, leerla. Y yo sé que vosotros también. Pero bueno, es importante no perderlo de vista. Segundo medio, el Espíritu. Yo me temo que el Espíritu en nuestras iglesias puede ser a veces ese gran desconocido. Oramos al Padre en oración, hablamos de Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, pero el Espíritu, que es la presencia del Padre y del Hijo en nuestra vida, a veces estamos como desconociendo el gran poder de esa presencia que es el gran regalo de Dios para sus hijos. ¿Verdad? Jesús, cuando quiso consolar, porque estaba dándoles el último mensaje antes de ser apresado y maltratado y llevado a la cruz, justo esa última noche, dándoles las últimas palabras, que era como un testamento espiritual que les daba a sus discípulos, les dijo: os conviene que me vaya, porque cuando me vaya, el Padre os enviará otro como yo, al Parácletos, ¿no? A otro que es como yo, que es, en la palabra que utiliza es otro exactamente como yo, ¿no? Jesús, el Señor y Salvador, envía su Espíritu para que siga siendo nuestro Señor y Salvador, para que nos guíe, para que nos fortalezca, para que nos transforme a la imagen de Jesús. Es imposible cambiar para mejor y parecernos más a Jesús si no es por el infinito poder del Espíritu. Si solo contamos con nuestra lectura de la palabra, aparte del poder de Dios, la transformación será mínima. Es la transformación de aquellas personas que por medio de disciplinas morales o espirituales consiguen ir cambiando, mejorando su vida con gran esfuerzo, pero a veces la forma cambia, pero el fondo no. La diferencia es que el poder del Santo Espíritu de Dios es tan grande que nos transforma completamente, de dentro hacia afuera. Lo primero que hace es cambiar tu corazón. Ese corazón de piedra lo ha cambiado por un corazón de carne, sensible a Dios, a su voluntad, a su palabra y a su Espíritu. Así que la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 3, nos habla de esta obra del Espíritu en el versículo 18, 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿vale? Miramos al Señor, miramos su gloria y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, ¿verdad? Porque el versículo 17 quizá es el contexto precedente absolutamente importante para entenderlo bien. Dice: el Señor es el Espíritu, versículo 17, 2 Corintios 3, 17. El Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Vale? Lo mejor que podemos hacer por nuestra gente, por nuestro país, por nuestra tierra, por nuestra Cataluña, es llevar a todos los que podamos, este mensaje de libertad, que es el mensaje del Evangelio, que es el mensaje de Cristo muriendo por nosotros en la cruz para perdonar nuestros pecados y derramando su Espíritu para que todos podamos ser llenos de Él y ser portadores de este mensaje. Así que por la obra poderosa del Espíritu somos transformados. La gloria del Señor al principio se puede ver de una forma velada en nuestras vidas, pero a medida que estamos siendo transformados, a medida que Él nos hace mejores personas, la gloria se va mostrando cada vez, la gloria de Jesús
el resplandor de su amor se puede apreciar cada vez mejor en nuestra vida. Así que pasamos al tercer medio. Este no sé si nos va a gustar tanto. ¿Qué pone aquí? Las pruebas. ¿De verdad el Señor utiliza las pruebas para transformarnos? Ay, que no me gusta esto, ¿verdad? No sé, de entrada puede dar un poco de miedo de que para que seas mejor persona el Señor te tendrá que probar. Pero, por favor, no nos asustemos. Vamos a leer lo que dice la palabra. La palabra es muy clara respecto a esto. Lo primero leeremos en Santiago. En Santiago capítulo 1 nos dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, ¿verdad? La promesa es, si necesitas sabiduría, pídesela, porque el Señor te la dará. ¿Alguien podría leer, por favor, en Primera de Pedro, en capítulo 1? Podéis leer desde el versículo 6 hasta el 9, con voz alta y clara. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 hasta el 9. Amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas... Vale, hasta aquí, muchas gracias. Pues como veis, el tema se introduce de una forma muy chocante, porque la palabra de Dios nos dice a todos nosotros, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la verdad que muchas veces, cuando estamos en la prueba, lo último que se nos ocurre es tener eso por motivo de gran alegría, de sumo gozo, ¿no? Lo vemos más bien como un problema, lo vemos como algo que nos hace sufrir, que nos complica la vida, que nos lo pone difícil, que nos limita, y no lo vemos con la óptica que lo debemos ver, porque las pruebas, cuando llegan a tu vida las pruebas, piensa que estás en manos del cirujano divino y Él no va a enviar ni a permitir pruebas que no necesitemos, que no necesites o yo necesite, para que la imagen de Jesús, el carácter de Jesús, sea cada vez más visible, de gloria en gloria, ¿verdad?, dice el texto, para que seamos transformados y mejorados a la imagen de Jesús. Así que Santiago nos asegura que es así, que que la prueba nos hará ser más pacientes, que la paciencia nos hará ser más completos como persona, y que siempre que necesitemos sabiduría para entender lo que nos está pasando o cómo comportarnos en la prueba que estamos viviendo, el Señor promete que te la dará. ¿Vale? Es una sabiduría muy especial. Hay personas muy inteligentes, hay personas de una enorme cultura que no tienen la sabiduría de la que habla aquí la palabra de Dios, porque lo que dice aquí la palabra de Dios es que Dios te va a dar sí o sí, si se la pides con fe, Él te la va a dar, te lo asegura, te va a dar esa sabiduría que necesitas para la prueba en la que estás, para que puedas glorificar a Dios superando bien esa dificultad en tu vida, ese sufrimiento, esa situación tan difícil y complicada. Entonces, vamos a Primera de Pedro, y lo primero que nos dice Primera de Pedro, hablando de que el medio que Dios utiliza son las pruebas, es que solo cuando es necesario, versículo 6, por un poco de tiempo, solo un poco de tiempo, no estamos siendo probados constantemente, estamos siendo probados cuando Dios así lo decide, porque lo necesitamos. Por un poco de tiempo,
y solo cuando es necesario, ¿verdad? El texto lo dice así de claro, solo por un poco de tiempo y solo cuando es necesario, seremos afligidos en diversas pruebas para que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Vale? La fe es aquello que Dios quiere que se desarrolle, esa actitud de amor a Dios, de confiar, ¿verdad? La fe básicamente es una actitud de confiar en el Señor, aún en medio de las pruebas, confiar en Él. Y el Señor quiere que desarrollemos esa virtud espiritual que es la paciencia y la fe en medio de las pruebas, ¿no? Y la capacidad de confiar en Dios a pesar de las dificultades. Si lo hacemos así, nuestra fe va a brillar más que el oro, ¿vale? Va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo, en aquel que siempre nos alegramos con un gozo indescriptible y glorioso, porque sabemos que en Él, en nuestro Señor y Salvador, obtendremos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Así que me gustaría poneros un ejemplo de esto, que a mí me impactó, me llamó mucho la atención, creo que lo ilustra muy bien. Quizá las señoras y señoritas no tenéis, es una experiencia que no habéis pasado a menudo, pero seguro que los caballeros sí, ¿no? De los caballeros, ¿quién no ha estado dentro de un coche en un túnel de lavado? ¿Verdad? Las mujeres también, claro que sí, pero digo que a veces esto es como tirar la basura, que lo haga el hombre, ¿no? Es una de aquellas cosas que, en fin, quizá me fallan aquí los reflejos fundamentales de un buen marido, pero en casa lo que es el mantenimiento de los vehículos, que estén en perfecto estado de revista y de circulación, pues eso de momento me corresponde a mí, igual que lo de la basura. Así más seguro que se recicla. Algún día Dan os puede explicar una historia de antirreciclaje, pero yo no lo voy a hacer, y mucho menos si se está grabando. ¿Por dónde íbamos? Por el túnel de lavado, ¿no? ¿Qué pasa cuando el coche entra en el túnel de lavado? Normalmente es porque está en un estado pésimo, ¿eh? Vamos, al menos en mi caso yo no voy a los túneles de lavado porque me encanta esa sensación, ni mucho menos. Es cuando ya el coche ha sido probado, ha sido ensuciado, está que el peso de lo que le cae encima de barro, de polvo, o de, a veces ya sabéis, los pajaritos, ¿verdad? Hay que ver los pajaritos, ¿eh? Pues bueno, en situaciones así críticas dice, no, hoy la mejor solución es un túnel de lavado. Y resulta que en la primera sensación es muy amenazadora, porque es un túnel, porque cuando te metes ahí dentro ves que hay unos enormes rodillos que empiezan a coger velocidad y se van acercando a ti y empieza a caer agua, espuma y de toda clase de líquidos limpiadores, ¿no? Y bueno, alguna vez con la ventana un poco abierta, ¿verdad? Alguna vez ha pasado que todo esto con una ventana un poco abierta y empiezas a notar como que de paso ya te vas a duchar, además de lavar el coche. Pues cuando vemos eso, en primer lugar, es agradable, después de ese temor inicial, es agradable ver que dentro estamos seguros, que los rodillos más o menos están bien ajustados y no rompen nada, que el coche no es devorado por la máquina, ¿no? Y va avanzando, un rodillo por aquí, otro por allí, chorritos de agua, de jabón, no sé qué, después hay toda clase de cosas raras, ¿no? Que se mueven así, pum, pum, y van pasando. Y al final hay un chorro muy fuerte de aire, ¿no? Parece que se te vaya a llevar el huracán. Pero ¿el resultado cuál es, hermanos? Es bueno. El coche se ensució. El coche entró en una situación de prueba, pero esa situación de prueba era para su bien, era para que, en un sentido, recuperar la gloria inicial del coche, recuperar su color, sus brillos, que los cristales sean transparentes otra vez. Y entonces, lo que en un primer momento puede parecer pavoroso, resulta que es positivo, ¿no? Que el coche va a ser limpiado, va a ser restaurado y que vamos a conducir más seguros porque el coche va limpio, vemos a través de los cristales bien, sin problemas, etc.
En el plano espiritual es igual. A veces las pruebas parece lo que nos cae encima no nos gusta nada, ¿no? Parece que aquello nos va a hacer daño. Pero acordaos que dentro del habitáculo, en las manos del Señor, estamos seguros. Él no va a dejar que esas pruebas nos hagan daño para mal, sino para bien. Todo nos ayuda bien. A los que aman a Dios, todo nos ayuda bien. Y podremos ejercitar nuestra fe, desarrollar nuestra paciencia. Nos sentiremos más cerca del Señor porque muchas veces lo que hemos aprendido deja de ser una teoría para ver que el Señor nos ama, nos cuida, nos protege y nos lleva en la palma de su mano, y esto nos fortalece espiritualmente. Por eso el Señor dice que somos probados en diversas clases de pruebas, versículo 6, en diversas pruebas, ¿verdad? No hay de una sola clase, hay muchas clases de pruebas. Quizá todavía no las hemos pasado todas, hemos superado algunas pues, que tienen que ver con nuestra salud, con problemas de relación, con problemas en la familia, y nos falta aprender otra clase de pruebas que nos enseñarán otras cosas. Pero lo cierto es que forma parte del plan de Dios que la palabra te limpie, te ilumine, te renueve tu mente, tu entendimiento, te dé sabiduría, que el Señor quiere que aprendas a andar en el Espíritu y a vivir lleno de Él para que su poder te transforme de gloria en gloria a la imagen de Jesús, y que además las pruebas ayudarán. Quisiera, para acabar, hablaros de una actitud que debemos imitar de Jesús. El otro día, hace 15 días, hablamos de ser compasivos como Jesús. La que hoy voy a compartir con vosotros tiene mucho que ver con esa actitud compasiva que tiene Jesús. Así que me gustaría, por favor, ara, Joan-Marc, ara sí que demano a tu, sisplau, si pots llegir en Joan capítol 13, vale? Llegirem els primers versets de Joan capítol 13. La fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Muchas gracias. Ahora, yo quisiera hoy que lo leamos con otra cosa en mente, porque normalmente este pasaje nos habla de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Maestro, como dando un ejemplo de servicio a los demás. Aquello que los demás no habían querido hacer, cuando entraron a aquel lugar venían con la suciedad de andar con sandalias en caminos polvorientos, y el lavar los pies correspondía a los siervos de la casa, y a aquellos de los siervos los que tenían el grado inferior.
realmente. Así que nadie quiso, allí no había siervos, por lo tanto nadie se dio por aludido ni iba a hacer aquello. Y tampoco, ¿qué hubiéramos hecho los catalanes? Hubiéramos dicho, venga, va, un turno, primero tú, después tú, y nos hubiera un self-service. Cada uno se habría procurado refrescar un poquito y lavarse un poquito. Pero Jesús dio un ejemplo de amor y de servicio precioso, ¿no? que ha perdurado para siempre. Siempre se recordará lo que él hizo, la humildad con la que él se quita su túnica, se pone el delantal del siervo, se arrodilla y con las manos que había creado el universo, con las manos que iban a ser clavadas en la cruz tan solo unas horas después, Jesús coge la palangana, el lebrillo, y se pone a lavar los pies de los discípulos. Lo que ninguno había querido hacer, él estaba dispuesto por amor a hacerlo. Lo que nadie quería hacer por la salvación de los demás, él estaba dispuesto a hacerlo unas horas después al morir en la cruz. Entonces este pasaje tiene una segunda lectura que tiene que ver con el perdón y la limpieza. Os hablaba de que las pruebas nos limpian, nos purifican, nos hacen más maduros, pero sobre todo lo que nos limpia es el amor de Jesús, es la obra de Jesús, es la preciosa sangre de Jesús la que nos limpia de todo pecado. Y Jesús, a través de este ejemplo de servicio, va a dar un mensaje más profundo, que es un mensaje de perdón y de limpieza, de purificación espiritual. Si os fijáis, cuando llega el momento de la verdad, Pedro, que ya ve que se acerca Jesús, que ha empezado a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla, cuando le toca el turno a Pedro, ¿qué dice? Señor, ni pensarlo, soy yo quien te lo tiene que hacer a ti. Bueno, por fin una reacción de Pedro, siempre tan reactivo ante las cosas, ¿no? Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Y Jesús le responde diciéndole, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, lo entenderás después. Oye, ¿qué quiere decir Jesús? Porque, era evidente lo que estaba haciendo Jesús. Si nos tomamos este texto como un ejemplo de amor y de servicio, lo que está haciendo Jesús es evidente. Se ha humillado, se ha arrodillado y con sus manos está lavando la suciedad por amor y como un símbolo espiritual de la limpieza que solo Dios puede traer a nuestra vida por medio de la obra redentora de Jesús, ¿verdad? Entonces, lo que es evidente no es lo que está comentando Jesús cuando dice lo que no comprendes ahora ya lo entenderás después. ¿A qué se refiere? ¿A qué se está refiriendo? Y entonces Pedro dice, pues si es así, no, todavía Pedro se mantiene firme y le dice, no me lavarás los pies jamás. Tozudo, Pedro, ¿eh? Vaya carácter. Y entonces Jesús suavemente le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Bueno, se ve que aquello ayudó a que Pedro entendiera mejor las cosas. Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y entonces Jesús responde con mucha sabiduría, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Lavó los pies a Judas? Sí. No se dice en ningún momento lo contrario, ¿verdad? Judas se fue para traicionarle después, en el transcurso de la cena de la Pascua. Pero en ese momento inicial Jesús también se arrodilló delante de Judas, sabiendo lo que iba a hacer, sabiendo que Pedro le iba a negar 3 veces, sabiendo que todos menos uno le iban a abandonar cuando lo prendieran y cuando fuera llevado a la cruz. Se arrodilló, cogió los pies sucios del polvo del camino, porque también a nosotros nos pasa esto. Somos del Señor, hemos sido perdonados, ya hemos sido lavados. La sangre de Jesús nos cubre y nos limpia de todos nuestros pecados.
Pero hermanos, nos ensuciamos los pies. Yo diría cada día. Cada día nos ensuciamos los pies. Por eso Jesús dirá a través de este discípulo amado que fue el que no le abandonó, el que estaba a los pies de la cruz con la madre de Jesús, dirá en su primera carta que cuando andamos en la luz, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y lo dice en tiempo presente, y lo dice en un presente continuo. Es decir, cuando andamos en luz, estamos en comunión con Dios. Y entonces la sangre de Jesús nos limpia constantemente de pecado. Porque somos pecadores y el Señor ya nos ha perdonado, pero tenemos necesidad de que nos vaya lavando los pies que se ensucian al andar en este mundo de pecado. Y este es el mensaje profundo que hay detrás de este mensaje pues tan evidente de amor y de servicio. Hay un mensaje de perdón espiritual. Voy a concluir con una reflexión que tiene que ver con nuestras vidas. Todos tenemos responsabilidades, la inmensa mayoría de nosotros, responsabilidades muchas, varias, familiares, relaciones con nuestro cónyuge, si lo tenemos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con los hermanos y hermanas de la iglesia, con los vecinos, ¿verdad? Nuestra vida está llena y se teje, está entretejida de múltiples relaciones. Cuando las relaciones no funcionan, sale lo más primitivo de nosotros, lo que tenemos, la raza humana tiene integrado en las funciones más reactivas del cerebro. ¿Qué pasa cuando ves un peligro? Pues o peleas o huyes, ¿no? Si ves que el enemigo se te va a merendar en un momento, prefieres huir. Si ves que puedes hacer frente a esa situación, te encaras. Pues hay una tercera opción. O sea, eso es la reacción de la mayoría de personas. Tengo un problema, me voy, huyo. Tengo un problema que algunos incluso llegan a romper la familia, ¿no? Porque tienen problemas y esos problemas llega un momento que para ellos son insuperables y en vez de hacer lo necesario para conservar la paz en el hogar se convierte en un cuadrilátero de boxeo, ¿no? Y cuando viene esa situación al final prefieren huir que vivir eternamente peleando. Pero hay otra opción, que es la opción de Jesús. Jesús a estos hombres con los que había estado atado, ¿no? Unido, habían andado de día y de noche juntos, habían visto cómo hacía los milagros, habían escuchado las enseñanzas de Jesús. Jesús a todas estas personas, cuando llegó al final, quiso hacer algo que ellos recordaran a la mañana siguiente. Cuando ellos pusieran su cabeza entre las manos, pensando en que habían abandonado a su Señor y Salvador, a su gran Maestro, aquel hombre que no hizo más que tratarlos con amor y con sabiduría. Cuando ellos pusieran la cabeza entre las manos, verían sus pies recién lavados. Y en un sentido, lo que no entendieron entonces, lo entendieron después, de que Jesús, ya antes de que le traicionaran, les había perdonado. Había tenido una actitud de amor, de misericordia, y les había dicho: tenéis necesidad de que os lave los pies, os los voy a lavar, en un sentido, todas las veces que haga falta. Hermanos, también nosotros, en nuestras relaciones, hemos de tener, como Jesús, una actitud perdonadora, que permite solucionar las cosas sin huir y sin estar siempre peleando, ¿verdad? Perdonamos con el amor del Señor, perdonamos como Él nos ha perdonado, con la gracia con la que Él nos ha perdonado, con esa misma gracia nosotros tratamos a los demás para perdonarles, esperando que eso sea un bálsamo para las relaciones y que sea una tierra fértil donde pueda seguir cultivándose el amor en ese matrimonio, en esa familia, entre padres o hijos o entre hermanos y hermanas de la Iglesia. Que el Señor nos ayude a que seamos más como Jesús, seamos mejores personas y que nuestra actitud en la vida sea, como la de Jesús, una actitud perdonadora. Amén.
Amén.